buenas a todos, soy el maestro FI de ajedrez Pablo Díaz Miño y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo calculo yo en una partida de ajedrez. Porque muchos de vosotros tendréis el problema de que movéis las piezas, sabéis mover las piezas, sabéis un poco de apertura, de medio juego, pero no sabéis cómo calcular, no sabéis qué patrones tenéis que seguir ni cómo hacerlo. Y en este vídeo os lo voy a enseñar. Vamos a resolver problemas de táctica en la cuenta de Lichess. Vamos a ver, por ejemplo, esta posición. Lo primero de todo siempre es valorar la posición. Es decir, si nos damos cuenta aquí, es una posición en la que tenemos torre a cambio de un alfil, pero las negras disponen de un peón muy pasado y simplemente con dama e1 y d1 coronan y estaríamos totalmente perdidos. Entonces la única idea que se nos puede ocurrir aquí es intentar buscar jaque mate. Vamos a intentar pensar cómo se puede realizar. Mientras yo calculo, también tenéis que ir pensando vosotros. A la hora de calcular es muy importante pensar jugadas candidatas. Y aquí, por ejemplo, una de las jugadas candidatas podría ser dama G8, dama C8 y posiblemente no haya ninguna más. Porque si no hacemos un jaque, simplemente nos van a hacer dama E1 y seguido de D1 coronando y estando totalmente perdidos. Ya que si dama E1, rey F3, corona en jaque, y si rey H3, dama H4 mate. Entonces las únicas candidatas son dama G8 y dama C8. Si nos damos cuenta, después de dama C8, simplemente las negras pueden jugar con rey E5. Es decir, todo esto lo tenéis que calcular antes de mover una pieza. Es decir, a posteriori ya no podéis cambiar, ya no podéis echar para atrás. Entonces tenéis que calcular lo que va a ocurrir anticipándose a los movimientos de vuestro rival. Es decir, dama C8, rey E5. Y por ejemplo podríamos jugar dama C3, otro jaque, o incluso torre B5. Es decir, dentro de dama C8 después la única jugada es rey E5 o rey F7. Si rey F7 simplemente volvemos con dama G8 jaque mate. Entonces única rey E5, es decir, estamos en la variante dama C8 y rey E5. Y ahí volvemos a tener otras candidatas, que son torre B5 y dama C3. Dama C8, rey E5, torre B5 parece buena y dama C3 parece buena. Vale, como no lo vemos del todo claro, vamos a pasar a la otra candidata, que esto es muy interesante también. Ahora, si pasamos a la otra candidata tampoco lo terminamos de ver claro, tenemos que intentar centrarnos en una, en la que pensemos que puede dar mejores resultados. Pero si nos damos cuenta, si hacemos directamente dama G8, y las negras solo tienen dos jugadas posibles, que son rey D7 y rey E5. Si rey D7 es simple, hago dama C8, jaque mate. Y si rey E5, simplemente dama D5, haciendo jaque mate, ya que el rey en E5 no puede ir a ninguna de estas casillas, ya que lo controla la dama y el peón, y a F4 ya no puede ir debido a nuestro rey de G3. Entonces, simplemente está un poco lioso con las flechas, hacemos dama G8. Si por ejemplo aquí hubiese hecho lo que estaba mencionando, rey D7, simplemente dama C8 mate. Y entonces contra dama G8, rey E5, dama D5, jaque mate. Vale. Pasamos al siguiente problema. En este problema lo primero de todo es siempre evaluar la posición. Tenemos, por un lado, las blancas tienen dos torres y nosotros tenemos dos torres. Por otro lado, las blancas tienen tres piezas menores y nosotros dos. Y después nosotros tenemos cuatro peones, ¿okay? Y las blancas 5. Es decir, tenemos 4 puntos de menos aparentemente. Es decir, tiene que haber algo táctico, tenemos que intentar encontrar algo táctico porque si nos ponemos a cambiar la pieza nos vamos a quedar perdidos. Y ahora buscamos jugadas candidatas. Es muy importante las jugadas candidatas. Torre B1 parece candidata, aparentemente, parece buena. Después, otra jugada candidata que se me ocurre aquí. A ver, no están tocando la torre, entonces cualquier movimiento de torre va a ser una jugada candidata. Torre C2 puede ser jugada candidata. Y
no se me ocurren muchas más jugadas. De hecho es la única que se me ocurre, es torre B1, porque torre C2 tiene poco sentido hacer eso ahí. ¡Ay! He quitado el problema. Bueno, acabo de quitar el problema sin querer. Simplemente era muy sencillito. Hacíamos torre B1 jaque. Podéis echar el vídeo para atrás, pero es muy sencillo. Torre B1 jaque. Las negras tenían el rey en E1, entonces no pueden moverse ni a D2 ni a D1, ya que lo está cortando nuestra torre. Y entonces cuando rey E2, alfil C4 mate. Es muy sencillo. Entonces vamos a resolver este problema. Vamos a quitar las flechas. Si nos ha quedado claro viéndolo, podéis echar para atrás y os va a quedar mucho más claro. Bueno, este problema, si nos damos cuenta, estamos en un final en el que las blancas disponen de 1, 2, 3, 4 y 5 peones y las negras de otros 5 peones. Tenemos un caballo y ellos tienen un alfil. Parece un final igualado, pero si os dais cuenta, este alfil está defendido simplemente por el rey, y el rey está un poco encerrado. Es decir, el rey tiene pocas casillas donde pueda defender este alfil. Es decir, no puede estar ni en D5 debido a que está el caballo, no puede estar en F4 ya que está nuestro peón. Entonces no tiene ninguna casilla donde defienda el alfil aparte de en la que está. Entonces si conseguimos expulsar el rey de esa casilla, obtendremos capturar el alfil. Simplemente, si os dais cuenta, peón C5 da un jaque al rey, lo expulsa y simplemente capturamos el alfil y nos quedamos con piezas más. Pasamos a la siguiente posición. Bueno, volvemos a valorar la posición. Tenemos vamos a verlo rápidamente, a calcular cómo estamos de material. Simplemente una dama a cambio de una dama, torre, torre, caballo, caballo, alfil, alfil, 6 peones y 4 peones. Tenemos torre de menos a cambio de 2 peones, es decir, hay una diferencia material muy importante. Después, muy importante ver, que no he comentado antes, la seguridad del rey. Es decir, aquí nuestro rey está muy... Aunque tengamos 3 puntos menos, aunque tengamos 2 peones de más y torre de menos, es decir, 3 puntos menos, nuestro rey está muy seguro y su rey está muy inseguro. Entonces, si el tío quiere tener 20 damas, pero su rey está inseguro y le consigo pegar a jaque mate, literalmente hemos ganado la partida, así que nos da exactamente igual. Entonces la seguridad del rey es muy importante. Aquí volvemos a pensar en jugadas candidatas. Una jugada candidata podría ser dama por G6, caballo por G6 y pocas más, porque las demás son muy lentas. Vamos a centrarnos más en dama por G6, ya que es jaque y es una jugada forzada. Siempre intentar pensar primero las jugadas que son con jaque, ya que las jugadas con jaque son jugadas forzadas. Caballo por G6, si yo hago por ejemplo caballo por G6, las negras pueden jugar cualquier jugada realmente. Si hago, por ejemplo, dama por G6, la única jugada que tienen las negras es rey H8. Entonces ya podemos calcular a partir de ahí, ya que es mucho más fácil calcular dama por G6, rey H8 que caballo por G6, ya que las negras pueden hacer prácticamente cualquier jugada. Si dama por G6, rey H8, nos pensamos en esa posición, antes de jugarla tenéis que pensar qué ocurre. Es decir, no vale jugarla y después calcular, sino primero calculamos y después jugamos. Muy importante eso. Simplemente dama por G6, rey H8. Y ahora, ¿qué podemos realizar? Vale. Dama por G6, rey H8. Y ahora, dentro de esa línea, tenemos que volver a buscar jugadas candidatas. Y una jugada candidata podría ser, por ejemplo, dama H6, ya que es otra jugada forzada, alfil D5, alfil E4, trayendo pieza, alfil D5, pero vamos a pensar la otra jugada forzada, que es dama H6. Es decir, estamos en la línea dama por G6, rey H8 y dama H6. Dentro de esa línea las negras disponen de la jugada torre H7 y rey G8, son las dos únicas. Vamos a centrarnos inicialmente en rey G8, ya que es más sencilla. Simplemente contra rey G8 tenemos alfil D5 jaque. Esto podéis poner un tablero en vuestra casa o en la computadora y ir moviendo si no me estáis siguiendo. Pero si intentáis seguirme, mejor, la verdad. Es decir, dama por G6, rey H8, dama H6. Y cuando es rey G8, alfil D5 jaque.
Simplemente ahí el rey no se puede mover, pero todavía las negras pueden defenderse con torre 6, torre F7 y la otra torre en F7. Y esa posición parece muy buena, ya que por ejemplo contra torre F7 o torre E6 o torre F7 tenemos una fuerte jugada como puede ser por ejemplo rey H1, ya que estamos trayendo la torre hasta G1 y tenemos tanto la dama como el caballo atacando a ese rey y posiblemente sea jaque mate. Si por otro lado nos juegan torre H7, que también sería posible, es decir, dama por G6, rey H8 y dama H6, torre H7, ahí podemos pensar varias jugadas candidatas, como puede ser caballo G6 y posiblemente no haya más. Caballo G6, única, rey G8, no sé si me estáis siguiendo, es decir, repito, dama por G6, rey H8, dama H6, torre H7, caballo por G6, rey G8, y ahí podemos pensar en varias jugadas candidatas. Alfil D5 parece interesante ya que es jaque y está haciendo una jugada forzada. Y no se me ocurre ninguna más. Entonces, la idea sería dama por G6, rey H8, dama H6, torre H7, caballo G6, rey G8, alfil D5, torre F7, ya que si torre H, F7, dama H8, jaque mate, simplemente. Y contra torre F7, pues simplemente ahí debemos calcular un poco. Y ahí simplemente podemos hacer retirar nuestra dama G5, traer el rey y después seguido de torre G1 debe ser una muy buena posición en la que no hay más instantáneamente, pero las negras no se pueden mover. Vamos a realizar la jugada dama por G6, rey H8 y vamos a seguir con la continuación que he mencionado anteriormente, dama H6. Bueno, y aquí deja de... es decir, da como resuelto este problema, pero vamos a ver qué ocurriría contra, por ejemplo, rey G8, contra torre H7, simplemente caballo G6, rey G8 y alfil D5, la que he mencionado anteriormente, y contra torre F7, simplemente tenemos alfil por F7, y si rey por F7, dama por H7, ganando la partida, y si contra alfil F7, torre por F7, dama H8, jaque mate simplemente. Sin embargo, lo que hemos calculado antes, si hubiesen hecho rey G8, simplemente alfil D5, y cuando torre F7, simplemente rey H1 ganando la partida, ya que estamos haciendo torre G1. Lo mismo ocurriría contra esta torre, ya que es rey H1, y contra torre 6 también rey H1 sería muy válida, ya que no puede capturar la dama, ya que está clavando a la torre. Vamos a resolver el último problema. Y a ver, como siempre, primero, evaluación. Dama, dama, torre, torre, caballo, caballo, alfil, alfil. Caballo contra torre, es decir, las blancas tienen calidad de más. Y 5 peones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 peones. Es decir, tenemos calidad de menos y 2 peones de menos, 4 puntos menos. Nuestras piezas están más activas ya que las torres están ahí un poco pasivas y nuestro alfil, caballo y caballo están bastante activos. Seguridad del rey, ambos reyes están muy seguros, así que va a ser difícil ahora mismo dar jaque mate. Pero si nos damos cuenta, esta torre está tocando la dama aparentemente, es decir, si quitamos ese peón nos capturamos la dama. Entonces, es un tema táctico muy típico y es el de la clavada. Simplemente, si capturamos el caballo de... ¡Uy! Vaya flecha he hecho. El caballo de C3 con el alfil de H8, simplemente obtenemos una pieza limpia, ya que las negras, las blancas no pueden capturar en C3 debido a que capturamos su dama. Entonces simplemente alfil por C3 y cuando B por C3, torre por D1, ganando la partida. Si por ejemplo nos hiciesen, bueno, este sería el problema, ya nos han dado la resolución. Si nos hiciesen por ejemplo torre F por D1, simplemente dama por E2, ganando la partida. Y si alfil por D1, simplemente sacamos pieza caballo F6 y tenemos una ventaja material muy significativa.
Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido a cómo calculo yo y que así podáis mejorar en vuestras partidas. No olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita. Si habéis tenido alguna duda en alguno de los problemas, no olvidéis ponerlo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Un saludo.